Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde coordina el Centro de Estudios en Comunicación Política y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y mi querido Rubén Arnoldo, bueno, él es también el autor y por eso es la razón de que hoy quise pedirle que nos acompañara, a lo que accedió, por supuesto, como siempre, con mucha amabilidad, porque él es coautor de un reporte de investigación que se llama Reportear en el Desamparo, análisis de las medidas de protección a periodistas en México desde el contexto local. Y bueno, para eso hoy quiero darle la bienvenida a mi querido doctor Rubén González. Doctor, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me siento honrado de una vez más estar aquí en tu programa y pues a tus órdenes. Gracias, doctor. Tú escribes un reporte muy amplio sobre las condiciones de riesgo, justamente ahora que viene a colación esto de los periodistas asesinados y muchos que buscaron la protección del periodismo, y tú te metes muy a fondo porque hiciste un trabajo muy amplio en este reporte de reportear en el desamparo, análisis de las medidas de protección a periodistas en México desde el contexto local, que se publicó en la revista de comunicación del 2021, en el volumen 19, en el número 2. Es un texto muy amplio de 106 páginas, pero que sin duda aporta muchísimo. Y esto lo traigo a colación, mi querido doctor, y también recordándole a nuestra audiencia que, bueno, en el 2017 fueron 17 periodistas los asesinados, en el 18 fueron otros 18, en el 2019 fueron 13, en el 2020 asesinaron a 14 periodistas, y en lo que va de este 2021 han sido 7 periodistas asesinados. Pero de todos estos 69 periodistas que han sido asesinados, y por eso es la invitación para el doctor, para que nos explique qué es lo que está pasando, de esos 69 periodistas asesinados, 12 de ellos pidieron apoyo al mecanismo y se les negó. Y otros 18 que fueron asesinados solo tenían un botón de pánico, ni siquiera contaban con otro tipo de medidas más que un botón de pánico. Mi querido doctor Rubén González, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué no funciona el mecanismo de protección a periodistas? ¿Tú has sentido el pulso de muchos comunicadores de todo el país que han platicado contigo justamente para hacer este y otros más trabajos que has hecho al respecto? Pero ¿cuál es el pulso que sientes? ¿Qué es lo que está pasando en el periodismo, mi querido doctor? Híjole, la verdad es que he tenido la fortuna de platicar con periodistas literalmente de Tijuana a Cancún sobre el tema de la violencia en contra de la prensa en México. Y bueno, la verdad es que como lo reportamos ahí junto a mi colega de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Salvador de León, que también admiro muchísimo, es un gran investigador. Lo que reportamos ahí es básicamente la sensación de los periodistas que entrevistamos es que el mecanismo no funciona. Y bueno, ahí desglosamos una serie de razones por las cuales los propios periodistas consideran que no funciona. Pero solamente para hablar de este reporte de investigación que tan amablemente estás haciendo circular en redes sociales, ahí incluimos 55 entrevistas. El estudio original tiene 93 entrevistas. ¿Por qué solo incluimos 55? Porque fueron de los estados en donde hay una ley de aparente protección a los periodistas, ¿no? Y aquí el sentir de los periodistas de estos estados es que básicamente el 81.8%, siendo para hablar con exactitud, el 81.8% de los entrevistados dicen abiertamente y sin ningún tipo de restricción que el mecanismo no funciona, ¿no? Entonces, si quieres más adelante hablamos de las razones por las que los periodistas consideran que no funciona, pero la respuesta en concreto y tajante y sencilla es no funciona.
No funciona el mecanismo de protección de periodistas, pero tampoco funcionan otras leyes, mi querido doctor, porque estoy revisando, bueno, revisando tu texto, encontramos que hay leyes que aparentemente protegen, o bueno, que se estableció, o el legislativo las estableció para proteger justamente a los periodistas, y partimos de la ley federal, de la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que se estableció el 25 de junio del 2012, que se emitió, perdón, que entró en vigor el 25 de junio del 2011, pero el antecedente más inmediato, pues creo que lo estableces tú aquí en este estudio, cuando refieres que en el 2011, el 28 de abril del 2011, en Sonora, ya una ley hablaba de protección a los periodistas, cuando la ley establece el secreto profesional periodístico en esa entidad. Y paradójicamente, mi querido doctor, paradójicamente, justamente Sonora, del año pasado a hoy, a lo que va del 2021, pues es uno de los estados de mayor riesgo para los periodistas. Han sido asesinados 5 periodistas solo en el estado de Sonora en este periodo de tiempo. Entonces, doctor, la pregunta obligada: ¿el legislativo está divorciado, está disociado de la realidad del entorno periodístico, o no hay forma de aplicar estas leyes de protección a periodistas? Fíjate que una cosa bien interesante que encontramos y que reportamos en este texto es que solamente 2/3 partes de las legislaciones estatales tienen un reglamento, es decir, no nada más es la declaratoria de que se debe de proteger a los periodistas o se les debe de cuidar en cuestiones laborales, en cuestiones de prestaciones sociales. Es decir, por lo menos la tercera parte de estas legislaciones solamente son buenas intenciones, son declaraciones, pero no aterrizan en reglamentos puntuales en donde se establezca qué se debe hacer y qué procedimientos hay que seguir para salvaguardar la integridad de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Entonces, estamos como partiendo en términos del trabajo de los periodistas, como lo reportamos, como lo titulamos ahí en el desamparo. Sí hay algunas leyes, pero no todas las leyes tienen reglamentos, para empezar por ahí. Y otra cuestión que es todavía más grave es que no se aplican y que hay una impunidad elevadísima en cuanto a los ataques a los periodistas en México, ¿no? Estamos hablando más o menos de que en general 9 de cada 10 agresiones que sufren los periodistas quedan impunes. Entonces, estamos añadiéndole capas de complejidad al asunto. No todos los estados tienen leyes. Por lo menos una tercera parte de los estados que tienen leyes no tienen reglamentos. Es decir, solo son buenas intenciones. Y si a eso se le suma la impunidad endémica, pues vemos que realmente los periodistas están enfrentando un trabajo prácticamente en soledad, ¿no? Y que en el completo desamparo. Sí, sí. Tú estableces en el resumen de este trabajo informativo, doctor, que presentas, bueno, que se publica. Tú estableces que en este tipo de trabajo, o sea, perdón, en este trabajo en el que estás presentando, hay un análisis formal de las leyes locales de protección a periodistas en México, el cual se contrastó con testimonios de los informadores recuperados a través de entrevistas semiestructuradas. Dices, se parte de una reflexión teórica sobre el riesgo y el ejercicio periodístico en la actualidad y de la necesidad de su atención jurídica desde lo local, como lo ha señalado. Posteriormente se practica un análisis formal argumentativo de los textos legislativos que se complementan con 55 entrevistas semiestructuradas de las que ya has referido, realizadas a periodistas que ejercen su profesión
en las localidades correspondientes, las cuales se levantaron entre febrero del 2017 y agosto del 2018. Y esto es lo que se me hace muy, muy importante, que creo que es materia precisamente para que nos lo puedas desmenuzar un poquito, que dices, los hallazgos muestran 3 tipos de protección legal: social, civil y de la integridad física.